Bien, entonces vamos a pasar al siguiente tema. Nosotros estamos en las manos de Dios. La Universidad de la Sabiduría, clase 4, que se titula ¿Cómo obtengo sabiduría? Es una pregunta. ¿Cómo obtengo sabiduría? Y para eso nos vamos a basar en los versículos 7 al 9 de Proverbios capítulo 1. Yo espero que usted llegue, Proverbios 1, versículos 7 al 9, para que me acompañe con su vista. Y dice así la escritura: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Cómo obtengo sabiduría? Claro que a todos nos interesa tener sabiduría divina en nuestro ser. A todos aquí nos interesa tener la sabiduría en nosotros. Es una meta que nuestra mente sea un recipiente de pensamientos sabios. Ese debe ser una meta para usted, para mí, y que de nuestra boca salgan dichos sabios. Si aquí no tenemos algo sabio, de aquí no va a salir algo sabio. Si aquí tenemos algo sabio, no podemos no decirlo. Entonces, si aquí hay algo, de aquí sale. La escritura, el apóstol Pablo decía: piensen en todo lo que es bueno, en todo lo que es digno de alabanza, en todo lo que es digno de honra. Piensen, y entonces uno lo va a poder decir. Si uno cree y piensa que comer saludablemente y hacer 30 minutos de ejercicio diario es bueno para el ser humano, para la salud, se lo va a decir a alguien que va a decir que, oye, todos los días te veo tomar tu coca y comer tu gansito, ¿por qué no pruebas ahora esto? Entonces son pensamientos sabios y dichos sabios. Así que el preguntarnos ¿cómo obtengo la sabiduría? Es una pregunta absolutamente normal. Cuando estamos estudiando los proverbios, es normal que nos preguntemos ¿cómo la obtengo? Job decía: ¿en dónde se hallará la sabiduría? Él se preguntaba eso, siendo un hombre rico, siendo un hombre próspero, siendo un hombre de familia. Él se preguntaba: ¿dónde hallaré la sabiduría? La sabiduría divina, mis hermanos, no se alquila ni se compra. Por ejemplo, hay millonarios por todo el mundo que no son sabios. Saben hacer negocios, saben ganar dinero, pero eso no significa que son sabios. La sabiduría divina tampoco se da en los árboles. Job seguía diciendo que se imaginaba como una fábula, que el mar le contestaba y decía: la sabiduría no está en mí. La sabiduría no está en mí. Entonces, la sabiduría divina no se da en los árboles. Mucho menos se encuentra en las bibliotecas. Hay muchos intelectuales por el mundo que no son sabios. Científicos que se terminan suicidando. Literarios que no tuvieron éxito familiarmente hablando. Entonces tendrán un intelecto alto, pero no son sabios. Entonces aquí lo primero que nosotros tenemos que saber es que la sabiduría divina habita en el cielo. La sabiduría divina habita en el cielo, desciende a la tierra, pero en realidad la sabiduría está morando en el cielo porque proviene de Dios. La sabiduría proviene de Dios, no la vas a encontrar en algo terrenal. Y todo esto concluimos porque Dios mismo es la sabiduría. Y yo sé que Dios está aquí, habita su presencia, pero hablamos en todo su esplendor, en toda su majestad y en toda su gloria. Dios Padre está en el cielo, Cristo está en el cielo. Entonces la sabiduría habita en el cielo, pero desciende a la tierra. El apóstol Pablo decía que Cristo era poder de Dios y sabiduría de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, la sabiduría divina se va a obtener mediante dos principios que son inquebrantables, según Salomón. Dos principios inquebrantables para obtener sabiduría. Número 1, temor de Jehová. Y número 2, escuchar a tus padres.
Tú te preguntas, ¿cómo obtengo la sabiduría? Yo quiero ser sabio. Yo quiero siempre tener en mi mente pensamientos sabios, que mi boca salga siempre agua dulce. ¿Cómo le hago? Bueno, primero, dice Salomón, teme de Jehová. Y segundo, escucha a tus padres. Lejos de esto, no hay manera de que alguien halle la sabiduría. No se puede cambiar alguna de las dos por una cosa más light. Yo puedo temer de Jehová, pero no me digas que tengo que escuchar a mis padres porque ya están grandes, porque ellos no saben. No. Tiene que ser los dos, no puede ser solamente una. Tiene que ser los dos, porque Dios fue quien puso los requisitos para que un hombre o una mujer sea sabio. Fue Dios quien le reveló a Salomón y le dijo, si tú quieres escribir para que los hombres se basen en una guía de cómo hallar la sabiduría, pon que deben de temer de Jehová y que tienen que escuchar a sus padres. Así que esto no está a discusión, por más que no estés de acuerdo. No se aceptan opiniones. Es decir, ¿qué te parece si lo sometemos a votación y cambiamos esto por esto? Salomón llegó a ser sabio por esta única vía. Amó a Jehová y escuchó a sus padres. Ya lo vimos en la introducción, cuando dice claramente el libro de los Reyes, primer libro de los Reyes, que Salomón amó a Jehová, y ya vimos cómo David aconsejó a Salomón y Salomón le escuchó. Entonces Salomón es un claro ejemplo de que si temes de Jehová y escuchas a tus padres, serás un hombre sabio. Voy a darle lectura al versículo número 7, solamente la primera parte, pero la versión Dios habla hoy para que escuchemos. Dice así: la sabiduría comienza por honrar al Señor. En este caso, el orden de los factores sí altera el producto, sí lo afecta. En matemáticas habrá una ley que el orden de los factores no altera el producto. En este primer principio divino, el orden de los factores sí altera el producto, porque la sabiduría inicia con este principio. No inicia al revés. No inicia primero escuchando a tus padres y luego temiendo de Jehová. Inicia temiendo de Jehová porque es lo más elemental para que un hombre llegue a ser sabio. Cuando tú honras al Señor, ya diste el primer paso para ser un hombre sabio. Recuerda que no hablamos de un temor terrorífico, de esos que te producen pesadillas. ¿Alguna vez alguien aquí tenía una pesadilla por ver algo que no tenía que ver? Por escuchar algo que no tenía que escuchar. Ese tipo de sueños no te dejan dormir. No es de un temor que te deja traumas emocionales de por vida, porque no es miedo. Temor y miedo no es lo mismo. Es un temor reverencial que va a hacer que respetes la persona de Dios en todo lugar. Entonces, piensa esto: si tú quieres ser sabio, debes de respetar la presencia de Dios todos los días y en todo lugar. No solamente aquí, fuera, en tu casa, dentro de tus cuatro paredes, de tu cuarto, de tu trabajo, tienes que respetar, porque lo veas o no, Dios está allí. Este principio es básico para Salomón. Incluso él en este libro de Proverbios lo repite 2 veces. Proverbios 1:7 y Proverbios 9:10. Mira, por favor, Anita, acompáñame. Proverbios 9:10. Dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, este primer principio para ser sabio es básico para Salomón, que lo repite 2 veces, resaltando su importancia. El principio para temer, para ser sabio, es temer de Jehová. Pero este principio no nació de Salomón. Por el contrario, Salomón lo aprendió. Este primer principio es un buen ejemplo que va a cumplir perfectamente con la característica que te dije al principio en la introducción de los proverbios.
que los proverbios son producto de revelación divina combinada con un conocimiento humano que se transmitió generacionalmente. Entonces esto quiere decir que Dios a alguien se lo reveló primero y ese alguien se encargó de enseñarlo al siguiente, hasta llegar a que Salomón lo entendiera, lo creyera y lo viviera. Entonces, al primero que se lo reveló el Señor de que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, con el permiso de mi hermanita Carmen, Job 28:28. Está Job hablando, describiendo y está diciendo, y Dios dijo al hombre, no Job dijo al hombre, Dios dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, a Job, sin ser judío y que vivió muchos años antes que Salomón, se le dio la gracia de entender que obedecer, que amar y que servir a Dios es el principio de la sabiduría. Y entonces Job lo fue transmitiendo sin perderse este principio hasta nuestros días. Gloria a Dios. Pero antes de que llegara Salomón, pasó por alguien más, por un salmista que no conocemos su nombre, Salmo 111:10. No sabemos cuánto tiempo habría entre Job, este salmista, pero este salmista lo escuchó de alguien más que venía y decía, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Entonces, de Job, porque el libro de Job es el más antiguo, de Job llegó a este salmista y de este salmista a Salomón y Salomón a nosotros y nosotros nos encargaremos de seguirlo repartiendo. Miles de años después de que por primera vez fue dicho este principio, sigue formando hombres y mujeres sabios. ¿Por qué no está equivocado? Porque por generaciones ha formado a un montón de discípulos. Porque si estuviera mal, porque si no fuera así, porque si un hombre confundiera, esto ya se hubiese disipado hace mucho. Esto no tendría un solo resultado positivo. Pero aquel a quien Dios señaló y escogió y dijo, entiende que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hasta nuestros días, millones, vamos en busca de la sabiduría aplicando primero esto. ¿Qué significa? Un hombre que tiene una relación con Dios es un hombre sabio. Si tú no tienes una relación con Dios, ya vas perdiendo. Porque no tienes tiempo, porque llegas muy cansado, porque pasan los años y sigues dudando de si Dios te escucha o no. No estás siendo sabio, pero todo hombre o mujer que tiene una relación con Dios se puede considerar sabio. Cumple el primer requisito. Así que yo te digo a ti, hermano, evalúate a ti, no me evalúes a mí ni al hermano de al lado. Obsérvate y llega a la conclusión de si eres o no eres sabio con base a, por ejemplo, qué actitud tienes cuando te presentas ante Dios. ¿Le honras con tu actitud? ¿Respetas a Dios con tu actitud? ¿Qué comportamiento tienes en la iglesia? ¿Qué comportamiento tienes? Y hablamos desde la educación. Desde allí. Porque al primero al que le faltamos al respeto no es al que está hablando, es a Dios. Si tú te quedas dormido, si tú estás con el celular, si tú entras, sales, bajas, no sé, al primero que no estás honrando, respetando, es a la presencia de Dios. Igualmente, los mismos principios fuera de este lugar. Dios es omnipotente y lo vas a encontrar en todos lados y se va a manifestar en todos lados.
Entonces, si tú tienes una relación con Dios y respetas su presencia en todo lugar, entonces eso quiere decir que temes de Jehová y que vas en camino a ser sabio. Recuerda la historia, por favor, de cuando Abraham está con Abimelech, que él ya había acordado previamente con Sara decir: di que eres mi hermana, si no me van a matar. Y cuando Abimelech descubre a Abraham y le dice: ¿Por qué me has engañado? ¿Por qué me has dicho que es tu hermana? Él dijo algo bien importante: porque me di cuenta que en este lugar, en Gerar, no hay temor de Jehová. Y ninguno se iba a poner a pensar en mí. Si nosotros tenemos temor de Jehová, usted no va a llegar aquí ni en ningún lado a prender un cigarrillo y a destapar una cerveza, aunque nadie lo esté viendo. Pero Abraham decía: me van a matar porque mi esposa es bella y porque aquí ninguno teme de Jehová. No eran sabios. No eran sabios. Entonces, aquí, lo que nos va a frenar de hacer algo malo es el temor de Jehová. Eso es lo que te va a frenar, te va a poner el freno de mano así, mira. Ya está todo servido, ya está todo listo, ya está todo dispuesto, nadie se ha dado cuenta. Pero llega a tu espíritu el temor de Jehová. Si huyes, eres sabio. Si lo retienes y terminas cediendo, no lo eres. Entonces, vayamos definiendo: ¿soy o no soy? No es pues más o menos. Pues hay 2, 3. Salomón, mi hermano, no solo entendió que el temor de Jehová es el principio de todo. ¿Sabes qué más entendió? Que también es el final de todo. Que temer de Jehová es el inicio, pero también es el final. Entonces, quiere decir esto, aquí habemos niños, jóvenes, adultos, ancianos. Honrar a Dios lo es todo. Amén. Temer de Jehová lo es todo. No hay nada fuera de este principio. Eclesiastés 12:13. Sabemos que en los proverbios escribe: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y en Eclesiastés le pone punto final: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Quieres empezar a hacer algo? Teme de Jehová. Y el final del horizonte termina con el mismo temor de Jehová. Quiere decir que no nos podemos escapar. Por algo el Señor dijo: fuera de mí nada puedes hacer. Si no temes de Jehová, todo te va a salir mal. Habrá defectos, fallas, errores, pero si tú temes de Jehová de principio a fin, Él está contigo. El fundamento de la sabiduría radica en que usted y yo debemos anhelar más al Dios que da la sabiduría que a la sabiduría misma. No te debes de acercar a Dios, no debes decir: voy a honrar a Jehová porque yo quiero ser salvo. No. Tú tienes que acercarte con la actitud de: voy a temer de Jehová porque le amo, porque Él es Dios, porque Él es todo para mí. Entonces, este principio, entonces, mi hermano, significa que tenemos que buscar al que da los regalos porque es Dios, no porque da regalos. Nadie es más sabio que Dios. Así que te acerques con quien te acerques, busques una alternativa, vayas por otro lado, nadie es más sabio que Dios. Nadie le va a superar ni a igualar. La sabiduría no está en ningún otro sitio, en ningún otro lado, sino en su palabra, en su presencia. Amén. Amén. Entonces ese es el primer principio para hallar sabiduría. Ahora veremos el segundo. Nuevamente te lo voy a leer con la versión Dios habla hoy, que dice: hijo mío, atiende la instrucción de tu padre
y no abandones la enseñanza de tu madre, pues serán para ti un bello adorno como un collar o una corona. Con esta sección inicia la primera colección de dichos. A partir del versículo número 8 comienza la primera colección de proverbios. Y en el título de esta primera sección nos vamos a dar cuenta por dónde va la cosa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se titula la sección? Amonestaciones de la sabiduría. Amonestaciones de la sabiduría. Ya vamos viendo por dónde va la cosa. Amonestaciones. Si alguien ha jugado fútbol alguna vez, ¿le han sacado una tarjeta amarilla? No. No, a ti la roja directa, yo creo, ¿no? Lenguaje inapropiado para la autoridad. Bien, suponiendo, ¿no? Una pequeña faltita, yo corto un avance, una faltita táctica. Llega amarilla. ¿Qué es una amonestación? Una prevención. Entonces aquí va a decir Salomón: comenzamos, jóvenes, amonestándolos, previniéndolos. Y esto no gusta mucho. Decir, no, yo hubiese querido empezar. ¿Cuál es la receta para ser rico? ¿Cuál es la receta para vestirse bien? ¿Cómo debo de hacer para tener 1000 mujeres? Los jóvenes hubiesen querido que Salomón empezara de esa manera, pero él está diciendo: no, te voy a amonestar, te voy a prevenir de qué es lo que tienes que hacer. La semana pasada dijimos que Salomón representaba a un maestro que orientaba a los jóvenes. Todos los que fuimos aquí a la escuela, ¿sabías que había un salón específicamente que se llamaba orientación? ¿Sí o no? Y todos lo visitamos también, ¿o no? ¿No? ¿Nadie visitó orientación? Ah, la hermanita Carmen. Es que no había. Pero sí, varios fuimos clientes de otra vez tú aquí. Pero no le digan a la hermana Socorro, por favor. Entonces Salomón estaba como maestro y los encaminaba rumbo a la sabiduría. Pero a partir del versículo 8 ya no se va a ver como un maestro. Ahora toma una figura paternal. Porque a partir de ahora hablará desde el afecto familiar. Y yo quiero que notemos que está tratando situaciones domésticas, en la cual va a estar involucrado papá, mamá e hijos. Todos los de aquí y los que no vinieron y los que ven el video, todos o son papá, o son mamá, o son hijos. Entonces, aquí Salomón diciendo: a ver, familia, todos pónganme atención porque voy a hablar como padre. La familia completa debemos conocer cuál es nuestra posición bíblicamente. Bíblicamente, tú decir: pues yo vivo en casa de mis padres, soy hijo, estoy hablando por mí, de mi caso, pero también soy padre de familia, tengo una hija. Entonces la Biblia y Salomón nos van a orientar, me van a orientar para que yo actúe correctamente cuando me toque ser hijo y cuando me toque ser padre. El primer llamado que hace aquí Salomón no es para el hijo, así que el hijo puede secarse el sudor hoy, dentro de 8 días no, hoy. El primer llamado que hace Salomón es para ambos padres. Y yo pensé que los padres iban a decir amén, pero ya vi que unos se escondieron, se agacharon. Los hijos pueden ahorita pararse el cuello, yo les voy avisando. Pero la otra semana, hijos, por favor, no falten. Sí, ahí viene el desquite de los padres. ¿Bien? Entonces, lo primero que está haciendo Salomón, a quien va a amonestar, es a los padres. Y les dirá en otras palabras: padres, ocúpense de su familia. Padres, estén pendientes de sus hijos. Padres, presten la atención y denles tiempo. Eso es un acto de amor más profundo que llenarlos de cosas materiales.
Porque habrá alguien que quiera suplir su ausencia, pues dándole semanalmente un buen billete para que no lo resienta, comprándole un carro, llenándolo de todos los lujos, de todos los caprichos que se le antoje al hijo, y el padre no está. Entonces, lo más importante es que el padre y la madre estén y que le presten atención al hijo. Y Dios quiere que dentro de las familias esté rondando esta clase de amor, que los padres tomen el rol de padre, bíblicamente, no como la sociedad te lo dice, sino como está escrito en la Biblia. Y aquí algo muy importante para que no le hagamos manita de puerco a Salomón, porque lo más común es que nosotros digamos, bueno, tú me lo dices, pero no lo haces. ¿O tú qué experiencia puedes tener? Salomón está diciendo esto porque él va a hablar desde la experiencia propia. Él va a decir, yo lo hice, jóvenes. No fue algo que les estoy diciendo que yo no haya hecho. No va a ser únicamente un idealismo, porque en un idealismo podemos decir, lo bonito es que papá, mamá, hijo, hija, perro, y que todos vivan en una casa con jardín. Ese es un idealismo. No va a hablar desde ese punto, sino que Salomón comprobó que ambos progenitores, papá y mamá, deben de participar en la crianza del hijo. Ambos progenitores deben de participar de la educación del hijo, y ambos padres deben de enseñarle a sus hijos, ambos. Esto vivió Salomón, porque es en casa donde se direcciona al muchacho, donde lo vas a enviar a la escuela bien educado, donde lo vas a mandar a la iglesia bien portado, en su casa, con su trabajo, con sus papás como figuras. Proverbios 4, 3 y 4. Y dice Salomón desde su experiencia. Yo también fui hijo, le está diciendo a los jóvenes, muchachos, yo también fui hijo de mi padre, y todavía el muchacho dice, y delicado, único delante de mi madre. O sea, consentido. Y él hablaba de su padre, me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones y guarda mis mandamientos y vivirás. Entonces él está diciendo, yo escuché a mi padre y yo escuché a mi madre y tengo toda la autoridad para poderles decir, hijos, presten atención a lo que sus padres les van a decir. Pero también nos está diciendo a los padres Salomón, papá, mamá, tienes que hablar con tu hijo. No que tengas consentidos. Tienes que hablar con ellos. Mucho. Y bien seguido. Tienes que averiguar qué hay en su cabecita rondando. Tienes que saber qué le gusta, qué no le gusta, para qué es bueno, qué le pasó, cómo puedes ayudarle. Y yo sé que la relación padres e hijos a veces no es sencilla, porque no estamos hablando de un idealismo. Hay confrontaciones. La Biblia dice, padres no irriten a sus hijos, y al revés. Es normal. Y cada padre tiene su historia particular con su hijo. No es igual a la de todos. Por ejemplo, Salomón se quedó sin su papá a los 20 años. ¿Habrá sido fácil? No. 20 años es un chamaco todavía. Algunos agradecemos tener a nuestros padres, ya estamos viejos. Entonces cada uno de usted podrá decir, no, pero mi papá se fue, mi papá no estuvo, no me reconoció, no pasaba tiempo conmigo, trabajaba mucho, se murió joven, no sé, cada uno tendrá, pero veremos que eso no exime a ningún hijo. No le va a decir, porque tú vives esto, entonces no lo hagas esto. A lo largo del tiempo, la convivencia padre-hijo ha sufrido cambios. Antes las madres se encargaban solas de los hijos. El papá se iba a trabajar, ¿sí o no? Todo el día.
y la mujer educaba, solamente. Ahora se ha invertido mucho ese rol, mucho ese rol. Las madres salen a trabajar y a veces son muchos los papás que se quedan. Pero esa no es la causa principal por la cual vemos cómo estamos hoy en día a nivel mundial. Nosotros vemos que hay una evidente crisis social que cada vez va en decadencia porque hay un incumplimiento de este segundo principio, de que los padres transmitan a los hijos los valores y los principios bíblicos. Allí está la clave de por qué mamá puede trabajar y papá puede quedarse a hacer la comida. Pero si no hay una transmisión, da igual si los dos trabajan, ninguno trabaja, los dos están en la casa, ninguno está en la casa, da lo mismo. Si los dos están en la casa y tienen tiempo con el chamaco, pero no le transmiten, va a haber el mismo problema. Y entonces allí la sociedad se va tergiversando. Fíjense, encontré un dato muy interesante. En México hablo. El promedio de tiempo en el que conviven padres e hijos a la semana no supera las 4 horas. Una semana tiene 168 horas. Y la relación padre e hijo en México en promedio no supera 4 horas. Hablamos de platicar, de ver alguna película juntos, de sentarse a comer a la mesa, no sé. Pero por la dinámica actual podemos decir es que realmente, ¿no? Un papá sale a trabajar muy temprano, llega muy tarde, de acuerdo. 4 horas puede ser un buen tiempo, pero que sea tiempo de calidad. Que sea un tiempo de que tú digas, tengo poco tiempo, pero lo voy a aprovechar al máximo. A ver, siéntate. ¿Qué necesitas? La Biblia dice, aprovechen bien el tiempo. Y cuando dice eso, incluye esto, porque esa frase termina diciendo, porque los días son como malos. Padres, aprovechen bien el tiempo, poco o mucho que tengan, con su familia, con sus hijos, porque los tiempos y los días son malos. Y no quieras tú que tu hijo sea obediente, respetuoso, si no le destinabas un solo minuto para estar con él y enseñarle y conocerlo. Porque si no, alguien más lo hará. Y entonces yo no soy así, no eres así, pero no le enseñaste cómo ser. No le dijiste qué había que hacer. El hecho de tener mucho trabajo no es pretexto para no cumplir lo que Dios dijo. Porque a veces los padres, pues podemos decir eso. Tengo mucho trabajo 25 horas al día. Eso no te va a salvar de no haber hecho lo que te correspondía como padre. Y esto lo digo por mí. El hecho de no tener a tus hijos diario por estar a lo mejor separado tampoco es pretexto para cumplir lo que Dios dijo. Cada padre tenemos que buscar la manera de cómo llegar para conscientemente estar a cuentas con Dios y decir, me estoy esforzando. No decir y dejarlo todo, pues está bien difícil así como yo, mi vida, ¿cómo está? La palabra de Dios es inmutable, la sociedad va a cambiar una y otra vez, porque el hombre varía, pero la palabra de Dios es la misma. Así que para el tiempo de Salomón, este era el segundo principio para hallar sabiduría. Para este tiempo sigue siendo el segundo principio. Padres, hablen con sus hijos y enséñenles la palabra de Dios desde muy temprana edad. A todos nos gusta el proverbio, instruye al niño en su camino, pero para que el niño sea instruido, tienes que dedicarle tiempo. Por arte de magia, no. Deuteronomio 6, 1. Nos vamos a ir hasta el 9, voy a leer rápido. Dice así: estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados,
Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán primero sobre tu corazón, Padre, y después las repetirás a tus hijos. Tengo mucho tiempo. Bueno, hablarás de ellas estando en tu casa, descansando. Tengo mucho trabajo. Bueno, hablarás de ellas andando por el camino. No, pero es que yo los veo nada más para acostarlos. Bueno, se las dirás cuando los vayas a acostar. No, es que yo nada más tengo tiempo para prepararlos y llevarlos a la escuela. Bueno, se las dirás cuando te levantes. Y las vas a atar como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estrategia para transmitir la palabra a los hijos. Pega versículos. Compra cuadros. Tienes un montón de paredes en tu casa. Estás en la cocina, pon allí uno que diga que Él es el pan de vida eterna. Tienes una cabecera, pon otro que diga: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Tienes un espacio a la puerta antes de salir de tu casa, de que pon ahí que Él guarda y cuida tu entrar y tu salir. Pero los hijos tienen que ver y escuchar constantemente. Y eso es trabajo de los padres. No dejes que la tecnología, papá, mamá, no dejes que la tecnología de este siglo influya de más y se convierta en una barrera con los hijos. En psicología esto lo tienen, pero si bien detectado, que la tecnología ha influido en que ahora las relaciones personales sean frías, secas, cortas, bien breves. Ser un padre que agrade a Dios va mucho más allá de engendrar. Lo bonito es engendrar, lo difícil es educar. Pero un buen padre va a aconsejar a su hijo en todas las áreas de su vida. A lo mejor no le pudiste dar siempre todas las marcas, ni lo más caro, ni sobraba quizá, pero si siempre aconsejaste a tu hijo en la palabra del Señor, eres buen padre. Y la madre también debe fungir como educadora. No poder decir: eso le toca a su papá, yo ya lo estuve todo el día, pues ahí se ve, yo me voy a ver la novela. La madre también es educadora. Amén. Y este versículo número 8, y no desprecies la dirección de tu madre, es otro ejemplo de que la Biblia no es machista y de que no está mencionando únicamente al papá hombre, está mencionando también a la mamá. Y le está dando un lugar importante dentro del núcleo y del seno familiar. Hijo, escucha a tu madre. Loida y Eunice hicieron un gran trabajo visible con Timoteo. No lo decía Timoteo: es que fue mi mamá, es que fue mi abuelita. Lo vio el apóstol Pablo y él fue quien se lo reconoció. Mira rápidamente, Anita, por favor, segunda carta a Timoteo 1. 3 al 5. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, Timoteo, en mis oraciones de día y de noche, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en las educadoras de tu casa, Loida y Eunice, y seguro en ti también. Ruth hizo una excelente obra en Obed. ¿Qué es Obed? De Salomón, su bisabuelo. Ruth, esa jovencita que dijo: tu Dios será mi Dios, tuvo un hijo que le puso Obed, lo educó bien. Obed educó bien a Isaí,
Isaí educó bien a David y David educó bien a Salomón. Y así le seguimos hasta llegar a Cristo. En el otro escritor de los Proverbios, también la madre fue incansable en educar a Lemuel. 31:1, Anita, por favor. Otra mujer. Palabras del rey Lemuel, no cualquiera, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Así que mamás, mujeres, ustedes pueden también formar hombres y mujeres sabios, siervos de Cristo. A los que somos padres ahora, y tú que no lo eres hoy todavía, no te salvas. A los que lo serán algún día, Dios quiere padres preparados en su temor. Antes de que pienses ser padre, piensa que debes formarte como tal en el temor del Señor. ¿Sabes qué sucede específicamente en la edad de la juventud? Padres, papá, mamá, con el buen consejo vas a estorbar el pecado de tu hijo. Si tú le hablas palabras a tiempo, va a ser eso un estorbo para que él la riegue y se equivoque. Pero hay papás, no hablo de aquí, hay papás, el mundo, que patrocina el pecado de sus hijos. El muchacho tiene un problema de que no saben con quién se está juntando, o que sus amigos son mala influencia, o que está en un vicio y todavía le dan coche. Eso es patrocinar el pecado. Si tú ves que tu hijo se está yendo por un camino equivocado, no le des más herramientas, cércalo, incomódalo en el amor del Señor. Porque siempre, de una manera oportuna, pero también inoportuna, se tiene que repetir: la Biblia dice así. No tenemos que decir: tu abuelito nos dijo. En casa, cuando hay algo que resolver, cuando hay algo que atacar, siempre se empieza diciendo: la palabra del Señor dice esto. Pero si tú, papá, mamá, no sabes lo que dice la Biblia, no tienes recursos para hablarle a tu hijo. Siempre, en todo asesoramiento, debes de citar las Escrituras. Si tú le dices a tu hijo: Nietzsche dijo esto, y cito Gabriel García Márquez, 1985, ¿sabes qué efecto va a tener eso? Pero si tú dices: en los profetas, le das capítulo, le das versículo, si tú te preparas, estás viendo que dices: va a empezar una lucha. Como padre, viene una lucha porque entra en una edad difícil. Tú tienes que prepararte. Ya me tocará dentro de poco. No basta con solo moralizar al hijo. Eso no está bien, chiquito. No lo hagas, papi, no lo hagas. Deja ahí. Eso no sirve de nada. No tiene efecto. Hay que ponernos en manos, los padres, hay que ponernos en manos de Dios, que es consejero. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y de esas virtudes y características dice él, consejero. ¿Quién va a aconsejar a los padres? Dios. Como padre, ¿qué se siente que te pida un consejo tu hijo? Que tenga esa confianza de acercarse y decir: ¿qué hago? Me estoy enfrentando a esto. ¿Qué debo de decidir? ¿Tú qué harías? Se siente bien cuando alguien viene y te lo pregunta, porque ha visto en ti que eres centrado, que eres consciente, que eres buena persona, etc. Entonces, si el hijo se acerca con el padre, es porque el padre está haciendo un buen trabajo. Así que, padres, no alejemos a los hijos por falta de sabiduría.
tenemos que hacer que regresen los hijos. Que la próxima vez que haya otra situación, vuelvan a venir. Vuelvan a estar. El ser humano por naturaleza necesita del cuidado de sus padres en lo emocional, en lo intelectual y en lo espiritual. Y los proverbios cumplen estas tres dimensiones. Si tu hijo te pide ayuda emocionalmente, aquí están los proverbios. Si tu hijo te pide ayuda intelectualmente, aquí están los proverbios. Si tu hijo te pide ayuda espiritualmente, aquí están los proverbios. Nosotros los padres tenemos que agotar todos los recursos para encaminar por el bien al hijo. Todos. Tienes que hacer hasta lo imposible. ¿Cuáles esos son? Tienes que orar por él. Hay padres que no oran por sus hijos. Tienes que aconsejar a tus hijos. No hablas con él porque te da pena, porque no fueron así contigo. Tienes que corregir a tu hijo. Todos esos son todos los recursos disponibles que Dios te ha dado. Tienes que estar consciente, padre, madre, que Dios te ha dado la autoridad. Que Dios te ha puesto en tus hombros la demanda. El mundo dice, es una bendición tener un hijo. La bendi. Actúa como tal. Si es una bendición tu hijo, no, ya me lo mandó Dios y listo, pues a ver qué hago con este. ¿Cuántos queremos ser buenos padres? Amén. ¿Cuántos queremos preparar la siguiente generación para que sean buenos padres también? Bien. Entonces en la palabra de Dios está todo lo que necesitamos. Amén. Y como bien te dije, ahora nos tocó a los padres, porque para que el hijo oiga lo que el padre va a decirle, quiere decir que el padre está preparado, que el padre está listo, que el padre toma lo que le corresponde. La siguiente semana, hijos, tienen que venir, por favor, no vayan a faltar, porque hay un montón para nosotros, ¿amén? Amén. Dale un aplauso al Señor.